¿cómo es que le piden al que está al lado de los documentos? ¿Bajo qué autoridad en ley? Como oficial de inmigración, Ustedes la pueden ir ley por ahí nos da la pidiendo autoridad a de cualquiera. preguntarle a cualquier persona cuál es el estatus migratorio de usted Eso por no es un Estados fishing Unidos. expedition. Eso no es un fishing No, expedition. no es un fishing expedition. Pero todo el Pero mundo, cualquiera tiene derecho a decirme, Tienen dame todos tu- sus derechos y es bien importante que sepan, los inmigrantes que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos tienen derechos aquí. Primer round. Hay muchas dudas y muchas preguntas sobre los procesos, sobre los tratos que pasaron muchos de estas personas que fueron intervenidas. Y para eso tenemos la persona que nos va a explicar bien cuáles son las reglas y qué va a pasar de ahora en adelante. Bueno, Está con nosotros Rebeca González, la directora de Homeland Security en Puerto Rico. Buenos días y comenzamos otra hora de información y entrevistas aquí en Primer Round. Ella es la protagonista de este momento. Buenos días. no quiero serlo. Buenos días, Lenín, buenos días, Denise, y buenos días a todos sus radioescuchas. Y con todo respeto, lo que pasa es que la protagonista de la noticia a veces es la mala de la película. Cierto es. ¿Y usted cómo se siente hoy? Yo me siento bien en el sentido, ¿verdad? Son 23 años de servicio. Nuestra misión ha cambiado alrededor de esos 23 años. Cuando yo empecé en la agencia, yo empecé con US Customs, que era aduana, no tenía nada que ver con inmigración. Y después nos unieron. Son 23 años de servicio, soy un servidor público y pues nos debemos al Ejecutivo. ¿Cuándo usted recibió esta instrucción de mete mano? Nosotros desde que el presidente ganó las elecciones ya veníamos organizándonos porque en la pasada administración muchos de nosotros, pues los grupos que estaban enforzando las reglas de inmigración, las leyes de inmigración, se cerraron, ¿verdad? Y esos recursos se pusieron en otros grupos. Y como trabajaban los casos de inmigración, pero no era una prioridad para el mandatario pasado, ¿verdad? Y ya estábamos organizándonos para tener un impacto como el que estamos teniendo ahora. Pero fue ahora con Trump, cuando llega, Claro. que entonces reciben La orden ejecutiva. la orden ejecutiva y ahí deciden. Esto fue la semana pasada. O sea, la semana pasada se decidió hacer esto el domingo. La orden, tan pronto se firmó la orden ejecutiva, nosotros recibimos instrucciones de que la prioridad de todas las oficinas de inmigración y control de aduanas era enforzar las leyes de inmigración. Hay una duda, ¿verdad? Y yo creo que se aclararon ayer, pero es importante que se aclaren también de nuevo hoy, con la presencia de agentes de la DEA y presencia de agentes de otras agencias. Hay una instrucción o una orden del Secretario de Justicia de los Estados Unidos que transfiere los poderes de agentes de inmigración o les permite fungir como agentes de inmigración a otros agentes de otras agencias, de FBI. Sí, el secretario de Seguridad Nacional interino de la semana pasada, ya la fémina fue confirmada y está en propiedad, pero él le autorizó la semana pasada con un memorando el título 8, que es el título de inmigración, a los componentes del Departamento de Justicia, que eso es el FBI, ATF, la DEA, hasta el Bureau of Prisons está en ese Cuando usted dice que esto es prioridad para esta administración, contrario a la administración pasada, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hacían ustedes entonces antes? ¿Se hacían de la vista larga? No, obviamente nosotros nunca nos hacemos de la vista larga con ningún tipo de delito, pero en la administración pasada teníamos directrices de que las deportaciones iban a estar enfocadas a individuos que hayan sido culpables de crímenes violentos. Violentos. Okay. ¿Cuántos arrestados fueron? Nosotros todavía no estoy dando un número específico de los arrestados, pero es porque cuando nosotros detenemos a las personas se tienen que procesar a nivel administrativo y ese proceso administrativo tarda, ¿verdad? ¿Pero llega a 50? No llega a 50. No llega Estamos a 50. entre 35 y 40. ¿Y de esos 35 a 40 hasta ahora son todos ilegales o hay cuántos han tenido que soltar? Soltábamos un señor que no tenía los documentos encima a la mano. Cuando se intervino con él y se trajo a la oficina y tan pronto se le sacaron las huellas, él tiene su residencia y se liberó. Había un caso de una fémina que es un caso bien complicado. Ese Fermín Díaz. El señor es Fermín. Fermín Díaz, de Barrio Obrero. Sí. Que estaba comprando un aguacate. O sea, uno sale de su casa y yo comprendo su posición y comprendo su rol. Pero uno sale de su casa, un momentito, pues está haciéndose un arrocito con habichuelas, se fue a comprar un aguacate y de repente la gente pretende que yo tenga todos mis documentos encima. Sí. O sea, yo le pregunto eso porque aunque hay un rol
La gente está preocupada por el trato y la sensibilidad. Estamos hablando con Rebeca González, directora de Homeland Security en Puerto Rico. Y nosotros, ¿verdad? Los oficiales de inmigración tienen discreción cuando ellos están en la calle. Y entiendo que el individuo pues pidió, déjenme ir a buscar mis documentos. Estaban en una calle que estaba transcurrida, tenían muchas cámaras encima y realmente para la seguridad de los agentes en ese momento no se podía dejar ir al señor a buscar sus documentos. No obstante, todos los residentes, cuando reciben su residencia, conocen que es ley, que ellos tienen que tener esa residencia con ellos. Tal vez en el pasado pues, estaban cómodamente sin necesitar los documentos. Este momento es momento de tener su residencia con ellos. Pero directora, o sea, ¿cuál es el criterio? Yo voy a Barrio Obrero y digo, dame los papeles. O sea, ¿cómo yo determino, cómo ustedes determinan que a ti es el que te voy a pedir los papeles? ¿Eso no es profiling? No, nosotros el domingo estábamos en todo Puerto Rico. Habían unas órdenes finales, que cuando yo digo una orden final es personas que tienen una orden final de deportación, que ya no le queda ningún trámite. Como eso funciona es que los solamente agarrarte y nos vamos. Exacto, ponerlo bajo arresto y deportarlo. Esas órdenes finales habían 3 direcciones en Barrio Obrero. Y por eso fue que se transcurrió más esa área. Pero habían personas en Carolina, estábamos en el aeropuerto, pero por eso era la razón que... ¿Y cuáles eran los delitos? ¿Cuáles eran los delitos? De las órdenes finales no tengo ese detalle. Estamos hablando con Rebeca González, la directora de Homeland Security en Puerto Rico y directora del ICE, de Inmigración, etcétera. O sea, ustedes van a buscar a una persona, ¿cómo es que le piden al que está al lado de los documentos? ¿Bajo qué autoridad en ley? Pues como oficial de inmigración. Como oficial de inmigración, Ustedes la pueden ir ley por ahí nos da la autoridad de preguntarle a cualquier persona cuál es el estatus migratorio de usted. Eso no es un fishing expedition. Eso no es un fishing expedition. No es un fishing expedition porque en ese momento, o sea, un fishing expedition sería, ¿verdad? Que yo coja y le diga a todos los agentes, vámonos para Barrio Obrero ahora mismo. Claro. Sin propósito y sin norte, ¿verdad? Y pues, por eso, pero usted tenía 3 órdenes de deportación le dio la autoridad a meterse en un negocio y pedirle claro, ID a todo el mundo. Claro, sí, porque eso es como todo, ¿verdad? Si yo voy a hacer una orden de allanamiento de drogas, pues hay 6 personas en la casa, yo tengo que identificar quiénes son esas 6 personas y cómo están envueltas en el delito de drogas. Pues tienen que verlo de esa misma forma. Agentes de ICE pueden llegar aquí a Magic y decirme, Denise, deme usted los papeles. Los agentes de ICE pueden llegar, para ellos entrar aquí, ellos te tienen que pedir consentimiento. O sea, yo puedo decirle no entras. Tú puedes decirle no entras. Claro que sí. O sea, no tengo ningún derecho. O sea, sí tienes, puedes decirle que no entre. Pero todo el mundo, cualquiera tiene derecho a decirme, tienen todos sus derechos y es bien importante que sepan, los inmigrantes que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos tienen derechos aquí. ¿Y cuáles son? Y son derechos a ir ante un juez de inmigración y cuando uno los interviene, ellos se le preguntan, ¿verdad? ¿Usted quiere regresarse a su país voluntariamente? Sí, yo quiero irme voluntariamente. Y se le da esa opción. Estoy hablando de personas que no tienen récord criminal violento, ¿verdad? ¿Usted quiere ver un juez de inmigración? Sí, yo quiero ver un juez de inmigración. Y se pone y ven un juez de inmigración. Y también tengo derecho a no hablar. Claro. Y tengo derecho a no enseñar nada. Bueno, tiene que decir su información. La información que le estamos pidiendo en cuanto a nombre y a todo eso tiene que contestarle. La información en cuanto a entrevistas y si están preguntándole cuándo usted entró aquí legalmente. Pero puedo decir, tengo derecho a no hablar, quiero un abogado. Puede decir, tengo derecho a no hablar. Claro, lo van a detener. Pero se va a estar detenido y si usted tiene un estatus migratorio legal, pues no voy a poder... Mire, yo tengo una duda con esto del récord criminal. Cuando se dice que una persona tiene récord criminal, se aduce que en algún momento algún organismo del Estado lo arrestó, lo procesó. Y fue hallado convicto. Exacto. Pues entonces, si en Puerto Rico... En Puerto Rico o en los Estados Unidos, o en cualquier estado o a nivel federal. Pero si a Juan Pérez la policía lo arrestó por robo y pasó por las manos de un fiscal y lo procesaron y los tribunales lo declararon culpable, ¿verdad? Y por eso es que uno tiene el récord criminal con una convicción o lo tiene dañado, pues entonces esas autoridades tienen que haber detectado en algún momento que esa persona no tiene estatus legal en Puerto Rico y lo debieron haber referido a las autoridades federales. ¿Cómo es que esto está? En un mundo perfecto. Ustedes están buscando gente que ya fueron procesados por las autoridades, que las autoridades tenían que haber detectado que eran ilegales. Sí, y no los pasaron, no se los pasaron a ustedes porque están en la calle. Pues porque es un mundo perfecto, ¿verdad? Eso funcionaría
que a la perfección de que cuando esas personas entran en el sistema de corrección del Estado, Ajá. se le notifica a la oficina de remociones, ¿verdad?, de los Estados Unidos, Ajá. y la oficina de remociones le pone lo que se llama un detainer. Pero lo que quiere decir es Y que esa las persona autoridades estatales no hicieron su trabajo en muchos de estos casos. Entiendo que pudo haber habido que tenía el detainer y la corrección no vio, ¿verdad?, el detainer para detenerlo. Pero eso es negligencia, ¿no? Pues es que no me atrevo a decir que fue negligencia ni de una parte ni de la otra, pero sí tenemos individuos que han Pero si ustedes sido... tienen 35 a 40 personas que detuvieron ayer o el domingo porque tienen que deportar con récord criminal, pues estamos hablando de 35 o 40 personas que el Estado procesó por No, de algún esas momento. 35 o 40 personas, hay personas ahí en ese número que no tienen récord criminal. Sí, Ok. esas 35 o 40 personas no... ¿Cuántas tienen récord criminal? No tengo esa información. Pero el Esa mero hecho de estar en información- Puerto no tengo Rico sin todavía los documentos es un delito. Claro, sí, entrar sin inspección a los Estados Unidos es un delito. Okay, Es un delito federal y no se están procesando a nivel federal, que también es otra cosa que nosotros podemos hacer. Yo puedo presentarle todos esos casos a Fiscalía Federal para que los procese y le someta a delito federal. ¿Cuál va a ser la política con relación a las escuelas? O sea, los niños no tienen récord criminal. Okay. O sea, posiblemente están ilegal, o sea, o nacieron en Puerto Rico o no nacieron en Puerto Rico, lo que sea, pero los niños de criminales tienen 0, ¿verdad? Claro. Generalmente. ¿Ustedes van a entrar a las escuelas? Nosotros no vamos a entrar a la escuela. La semana pasada el presidente Sí o que no, pero no revocó entendí la pregunta. que nosotros no vamos a entrar a las escuelas. El presidente revocó una orden del secretario Mallorca determinando unas localidades como sensitivas. Uh-huh. Ahí están las escuelas, las iglesias, los hospitales. Uh-huh. Eso fue revocado. Uh-huh. So, si hay que entrar a las escuelas, ya tienen la autoridad para entrar a las escuelas. No obstante, No van a entrar. nosotros no hay razón para nosotros entrar a la escuela. Se va a desarrollar un protocolo con el gobierno del estado, ¿verdad? Uh-huh. Para esas situaciones. Ok, y tengo unos padres que están en Puerto Rico sin documento y tienen un niño que no es un criminal, es un niño que está en la escuela. ¿Qué se hace con ese niño? ¿Me llevo a los papás? ¿Qué hago con el niño? Nosotros tampoco vamos a sacar a unidades de familia. Eso Okay. es lo que se conoce como un family unit. Okay. Y desde nosotros tener ejemplo, si esos dos papás están en una situación de que los dos fueron detenidos y la mamá nos dice, mis 2 hijos están en la escuela, eso se va a decidir si es mamá la que se suelta para buscar a los nenes o si es papá el que se suelta. Nosotros no vamos a cargar con unidades de familia. Un papá va a quedarse porque para resolver el problema. o sea, uno puede entender que todo el mundo, o sea, todos los países tienen derecho a sus políticas migratorias, ¿verdad? Sí. Pero una de las cosas que ha pasado con Estados Unidos es que se ha estado hablando de la separación de las familias. Aquí hubo un tiempo en que los nenes estaban en cages, ¿cómo se llama eso? Cierto es. Jaula. En jaula. No vamos a... vamos a volver a los tiempos de niños en jaula. No vamos a poner unidades de familia, no vamos a coger tampoco personas con condiciones médicas severas. Tenemos la discreción, ¿verdad? Pero los dejan y ¿qué pasa? Porque si ustedes sueltan a mamá para buscar al nene a la escuela, ya, se acabó eso. No, si sueltamos a mamá para buscar a los nenes a la escuela, pues mamá tiene que llegar a un acuerdo o salir del país con los menores. Por eso. O dejar los Que tienen menores. que ir. O sea, Que tienen que ir o dejar los menores con o un familiar. buscar la forma de ajustar el estatus migratorio. Tenemos que entender que la razón, ¿verdad? Y del impacto de inmigración en estos últimos 4 años fue alto. Y los gobiernos de las diferentes ciudades no tienen la capacidad económica para mantener a todas estas personas. Ustedes pueden entender que las personas que son residentes permanentes en Puerto Rico o que tienen estatus migratorio no definido están en este momento viviendo un momento de terror, Claro que aunque sí. no sean criminales. Claro que sí. Claro que sí, eso se Y también entiende. entienden el valor que tienen para la sociedad. 100%. 100% se entiende. Son hermanos dominicanos y, ¿verdad? Y de otras nacionalidades. Y de otras nacionalidades. Porque hay colombianos. En Puerto Rico, nosotros la nacionalidad que más tenemos son dominicanos, pero sí, hay personas de todas nacionalidades. ¿Arrestaron de otras nacionalidades? Sí, ¿De qué nacionalidades? hubo mexicanos, brasileros. Aquí, Sí. el domingo. Brasileros. El domingo.
Mire, una pregunta. Estamos hablando con Rebeca González, la directora del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Homeland Security en Puerto Rico. La orden ejecutiva de Trump y el discurso de Trump en la campaña y ahora que es presidente se basó en que los inmigrantes ilegales representan un problema de seguridad nacional, ¿verdad? Y todo estaba enfocado en México, en la frontera con Texas, etcétera. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La realidad es otra. ¿Usted cree que realmente los extranjeros ilegales representan un problema de seguridad nacional para nosotros? Yo creo que hay extranjeros ilegales que representan un problema de seguridad nacional dentro. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, claro. Nosotros, en todas las investigaciones que nosotros tenemos personas que son inmigrantes y que no tienen estatus migratorio. Dentro de la definición, ¿verdad?, de inmigrantes, que eso es, todos nosotros somos inmigrantes, pero de las personas sin estatus migratorio hay una preocupación severa por la ganga de Tren de Aragua, que son los venezolanos en los Estados Unidos. Han cometido muchos asesinatos de diferentes tipos, ancianos, niños, y el Ejecutivo constantemente está hablando de esa organización específicamente. Entiendo que para adelantar la causa vamos a enfocarnos en esas organizaciones transnacionales que son están ilegales en los Estados Unidos cometiendo delitos. Ustedes se reunieron ayer con la gobernadora. ¿Quedó claro que ustedes no le tienen que pedir permiso para hacer estos operativos? Lo que se discutió con la gobernadora más bien fue una conversación para que ella supiera lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Pero no hay que coordinar con ellos, con el gobierno estatal. No hay que coordinar, pero nosotros vamos a coordinar porque, ¿verdad?, nosotros tenemos una buena relación con el Estado. Pero el Estado ha dicho que no va a colaborar con estos operativos. El Estado... ni el municipio de San Juan. Pues si esa es la posición de ellos, obviamente el Estado y los municipios saben que el presidente ha sido bien explícito cuando un Estado no va a colaborar con la orden ejecutiva. Ha dicho que le quita los fondos federales. Ha dicho que le quitan los fondos federales. ¿Y esa sería la consecuencia? Entiendo yo que él ha sido bastante explícito con eso. Sé que ayer citó a la gobernadora de Boston a una reunión y sé también que a Colombia, que no quiso aceptarle un vuelo con unos ilegales, le subió la tarifa al 25% y la semana que viene se la iba a subir un 50% y ayer llegaron a un acuerdo. ¿Y eso va a pasar? Y entiendo yo que él ha sido bastante explícito con eso. No pienso que en Puerto Rico eso va a pasar porque la gobernadora sabe que ella tiene que acatarse a la orden ejecutiva y en ningún momento ella estaba cuestionando la orden ejecutiva. En ese aspecto, ¿ustedes le advirtieron ayer a la gobernadora que eso puede pasar con Puerto Rico? No hubo necesidad de advertirle nada a la gobernadora. La gobernadora tenía completo conocimiento de lo que establece la orden ejecutiva. Ella, más bien, la reunión era para dejarle saber a ella las diferentes directrices que teníamos nosotros como componentes de ley y orden. ¿Cuándo es el próximo operativo? El próximo operativo no sé cuándo es. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.